Comenzamos. Buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores, y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional, tras las jornadas de capacitación del Taller de Conservación del Patrimonio Documental realizadas a nivel nacional, ha planteado el presente diálogo virtual titulado Archivos Desaparecidos, un encuentro donde conoceremos de cerca testimonios sobre documentos que han dejado de existir a causa de catástrofes naturales, reflexionando sobre acciones que se pudieron realizar y las que debieron haberse realizado para su adecuada conservación. Este evento se enmarca en el programa cultural Archivo para mis derechos, con el cual nuestra institución busca posicionar la gestión y servicios de los archivos hacia la ciudadanía como fuentes para el ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. De igual manera, busca posicionar al Archivo Histórico Nacional como fuente de investigación académica y ciudadana. A continuación, damos la palabra a Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante. Buenas, buenas tardes con todos los presentes. De parte del Archivo Histórico Nacional, les damos la bienvenida a este espacio para compartir experiencias, así como nos hemos acostumbrado 2 veces al mes de forma presencial o virtual. Como lo indicó Jonathan, en este mes, desde mediados de mes, desarrollamos en varias ciudades del Ecuador talleres de conservación preventiva de documentos, junto con la tallerista española, con la capacitadora española, la doctora María Dolores Díaz de Miranda, a quien agradecemos todo el contingente que nos prestó durante estos talleres. Quiero decir que han sido muy enriquecedores en la medida en que han permitido compartir conocimientos, impartir a ella conocimientos en diferentes regiones del país, pero también han sido momentos de aprendizaje para todos los que pudimos acompañarle en estas capacitaciones, porque pudimos ver las necesidades y las diferentes realidades que afrontan los archivos en el territorio nacional. Como los talleres se desarrollaron en la zona costa, en la ciudad de Guayaquil, pudimos conocer las amenazas que afronta la ciudad y la región costa, las amenazas naturales y los riesgos que enfrenta. Del mismo modo, en la ciudad de Cuenca vimos otras realidades y otros riesgos que también enfrentan los repositorios de memoria social. Y en el oriente, en la ciudad de Tena, el clima cálido y húmedo nos ponía en otro escenario. Estas diferentes situaciones que nos hablan de amenazas y riesgos, de esta lucha que tiene permanentemente el ser humano, de tener que planificar su vida frente a la naturaleza, a lo inmenso y lo impredecible, no necesariamente tan impredecible, pero impredecible de la naturaleza, estas reacciones que no tienen que ser reacciones, sino que que tenemos que afrontar estas amenazas de una forma organizada, planificada y resiliente, nos han llevado a pensar en este conversatorio, que básicamente nos va a poner ante nosotros varias realidades ocurridas en el Ecuador con catástrofes naturales o con desastres que han afectado a los archivos. Puede ser, como vamos a ver, terremotos o inundaciones que han amenazado, que han puesto en riesgo nuestro patrimonio y eventualmente han llevado a la desaparición de nuestra memoria. Esta memoria que en el caso de los documentos es irrecuperable. Una vez que se han perdido los documentos, ya no los vamos a poder recuperar si no hemos tomado unas medidas de prevención, por ejemplo, de digitalización para contar al menos con la información, si ya no con los soportes. Entonces, todas estas realidades las vamos a participar ahora, las vamos a conocer de primera fuente el día de hoy a través de nuestros panelistas, a quienes damos las gracias por su presencia el día de hoy y les cuento que la modalidad que hemos adoptado para el conversatorio de hoy
que es una dinámica más bien de conversación, la va a dirigir la magíster Ana Mendoza, a quien voy a presentar. Anita Mendoza es conservadora y museóloga, especialista en gestión documental y archivo, magíster en archivística y sistemas de gestión documental, y también tiene estudios en pericia caligráfica y documentoscópica. Tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito cultural, formando parte de proyectos de gestión de ejecución de procesos de conservación, restauración, organización, investigación, descripción, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural del Ecuador. Actualmente es coordinadora de los archivos presidenciales del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y bueno, lidera programas y proyectos de conservación, gestión, investigación y difusión histórica, a través de los cuales revaloriza los acervos custodiados por la institución. Creo que es la persona idónea, además, para conducir esta plática y le damos las gracias por su presencia, Anita. Te dejamos con el escenario. Muchísimas gracias, Vero. Gracias también pues a Jonathan, a tu institución pues por dar estos eventos, los encuentros de los que estuvieron recientemente, que me parece algo que es importante para nuestro país, ¿no? Bueno, cuando algo desaparece completamente, no lo echamos de menos. Sin embargo, basta con que una huella mínima evoque su existencia anterior para que se despierte en nosotros un sentimiento de pérdida. Esto nos dice muy asertivamente Javier Nueno en su libro El arte de saber ligero. Bienvenidos a este diálogo acerca de archivos desaparecidos. Para dar inicio, quiero hacer una breve introducción previo a presentar a nuestros conferencistas o profesionales que van a conversar el día de hoy con nosotros. Y para dar inicio, quiero referirme y recomendarles otro libro que se llama Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros, desde las tablillas sumerias a la era digital, de Fernando Báez, que si les interesa este tema de los archivos o bibliotecas desaparecidas, deben tenerlo pues como libro de cabecera. En este Báez nos lleva a recorrer por eventos históricos en los que la humanidad, ya sea por catástrofes, descuidos, o bien por razones políticas o religiosas, ha perdido o destruido aquellos tesoros donde se inscribe nuestra huella en el tiempo. Hablamos de los libros y en general de la información documentada. En esa misma línea, basta digitar en el buscador del Google, en la pestaña de noticias, o a su vez en las redes sociales, las palabras archivo, incendio, o archivo inundación, o archivo catástrofe o desastre, para notar cómo los riesgos naturales, socionaturales y antrópicos han afectado y siguen afectando a los archivos y a sus acervos a través de la historia, incluyendo la historia actual. Recientemente, un incendio ocurrido en El Cairo, en uno de los estudios cinematográficos de mayor antigüedad de Egipto y que contaba con un gran prestigio dentro del mundo árabe, fue arrasado por un incendio, perdiendo así una ingente cantidad de información cinematográfica. En una realidad ya más cercana a nosotros, a inicios de este año, un feroz incendio atacó a la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, en México, la cual quedó destruida, perdiendo colecciones de fotografías, documentos, objetos y también una importante biblioteca que contenía entre sus volúmenes incunables procedentes de la Escuela de Matemáticas de Barcelona y de otras escuelas históricas del Ejército Español. Algo terrible ocurrió de igual manera hace apenas meses, ¿no? En Brasil. Las inundaciones debido a los fuertes diluvios afectaron considerablemente a la documentación del Archivo General del Juzgado de Porto Alegre. Cerca de 1 millar de demandas judiciales se vieron anegadas por este intenso evento. Hojas pegadas, debilitadas, rotas, tintas corridas y sobre todo gran afectación biológica fueron testimonio de la inclemencia de los desastres naturales. Y esto se puede apreciar en imágenes que son realmente sobrecogedores. Bajo este contexto, en el que hemos mencionado algunos eventos catastróficos que posiblemente pudieron ser evitados, es necesario preguntarnos qué se pudo y qué podemos hacer para mitigar, controlar, atacar o recuperar.
En esta oportunidad, dentro de este diálogo acerca de archivos desaparecidos, tenemos el agrado de contar con destacados profesionales que presentaré a continuación, con quienes indagaremos y reflexionaremos acerca de estas pérdidas de archivos y de memorias. Voy a ir presentándolas y por favor, cada uno de ustedes, mientras les presento, encienden la cámara, ¿ya? Nos acompaña la tarde de hoy Gabriela Arias. Gaby, ahí me imagino que ya prendiste tu cámara. Ella es restauradora museóloga, especialista en historia del arte y magíster en gestión cultural. Ha trabajado en proyectos de investigación, diseño y montaje de exposiciones, así como en procesos de conservación preventiva y restauración de bienes culturales patrimoniales. A su vez, ha sido partícipe en la creación de proyectos culturales dirigidos a construir políticas públicas en varias ciudades de nuestro país. En la actualidad trabaja para el Museo Nuclear Corporación Ciudad Alfaro como responsable del área de conservación y restauración y analista de reservas, fondos y depósitos. Con Gaby, más adelante vamos a conversar acerca de sus experiencias a partir de una inundación que tuvieron en el Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico, que afectó parte de los diarios de la hemeroteca. Ella nos dirá cómo se procedió para su salvataje, qué acciones debieron tomar en ese momento y cuáles fueron planificadas para después. Tenemos también, bueno, ahora sí, vamos, Gaby, no sé, puedes apagar un momentito tu cámara, vamos a prender la cámara de Pablo Rosero Rivadeneira. Él es investigador autodidacta que ha escrito varios artículos sobre temas relacionados con la historia del Ecuador, y en particular sobre su natal Ibarra. Desde el 2019 colabora en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, institución en la que actualmente se desempeña como jefe de museo. Hoy por hoy, Pablo se encuentra cursando un grado en Historia, Geografía e Historia del Arte en la Universidad Oberta de Cataluña. Dentro de sus diversas facetas, es miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura, la Sociedad de Amigos de la Genealogía y de la Fundación Cultural Pedro Moncayo. Tiene estudios en Administración y en Antropología Aplicada. Posee experiencia de más de 8 años en temas de planificación y proyectos sociales de cooperación internacional. En esta línea, ha participado en encuentros internacionales realizados en Santiago de Chile, Cochabamba, Puerto Príncipe, Haití y La Habana. Como parte de sus temas de estudio, desde hace 3 años, Pablo se encuentra desarrollando una investigación sobre la iconografía de Ibarra, antes y después del terremoto, que asoló a la ciudad un 16 de agosto de 1868. Sobre ese evento, igual vamos a conversar más adelante. Finalmente, Pablo, ¿me ayudas apagando tu cámara y prendiendo Ana Irma la tuya? Ana Irma Llanta Nápoles es licenciada en Estudios Socioculturales por la Universidad Vladimir Lenin de Las Tunas. Cuenta con estudios en conservación y restauración de documentos, prevención de tráfico ilícito del patrimonio documental. Destaca el curso de estancia de conservación y tratamiento de la documentación fotográfica en el Archivo General en Alcalá de Henares. El curso de conservación de fotografías enmarcadas del Instituto de Historia en La Habana y en el Centro Noreste de Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la conservación y restauración de documentos, desempeñándose en importantes archivos como el Archivo Histórico Provincial de Las Tunas en Cuba y en el Archivo Histórico Nacional del Ecuador, institución en la que trabaja en la actualidad como analista en conservación y restauración de documentos. Ana Irma nos comentará en su momento acerca de su participación en el proyecto dirigido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para el rescate de documentación histórica en archivos notariales y parroquiales afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí y Los Ríos. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, nuestros 3 profesionales, quiero que enciendan las cámaras y vamos a empezar con Pablo. Pablo, quisiera empezar contigo para que nos cuentes un poco sobre la parte histórica, sobre esos datos de algo que pues no lo vivimos directamente, ¿no? Pero que sí lo podemos conocer e incluso hasta condolernos también, ¿no? A través justamente de ciertos documentos, relatos, investigaciones que se han realizado al respecto. Cada uno de ustedes va a tener para esta primera intervención unos 5 minutitos. ¿Sí? Tratemos de no excedernos el tiempo o vemos si es que el archivo nos da una media horita más de diálogo.
Y bueno, pues quiero que nos comentes, Pablo, a manera general, acerca de cómo se dio esta investigación, desde dónde, o sea, por qué nació hacer esta investigación. Y luego, pues vamos a darles la palabra a nuestras otras participantes para regresar, para que nos cuentes luego un poco sobre estos ciertos materiales que me habías dicho, que les habías dicho a Vero, que son inéditos, que has encontrado en algunos Ujú. archivos. Por favor, Pablo. Muchas gracias, Ana María. Gracias también a Alejandra Salazar, al Archivo Histórico, por acogernos en esta tarde. Bueno, el terremoto de Imbabura de 1868 es quizás, hasta ese momento, fue la catástrofe natural más importante que afrontó el país. Es el terremoto más mortífero, por así decirlo, desde los primeros registrados en el Ecuador. Estamos hablando de una catástrofe que afectó no solamente a la ciudad de Ibarra, sino a toda la provincia de Imbabura, que por entonces abarcaba también lo que hoy es la provincia del Carchi. Imbabura llegaba hasta la frontera con Colombia. La provincia del Carchi apareció hacia, si no estoy mal, hacia 1880. Y también generó muchos daños considerables en Quito. Sin embargo, la historia lo conoce como terremoto de Ibarra, lo cual me parece incorrecto, porque para empezar, el epicentro de esta catástrofe estuvo ubicado en un flanco del volcán Cotacachi. Y como digo, la afectación fue en toda la provincia de Imbabura y también en la provincia de Pichincha. La investigación que yo me encuentro realizando nace ante una declaración que realizó una persona, un historiador, en relación a la parte justamente documental, y él declaró en alguna ocasión que en Ibarra no había archivos y que no se podía, que no había nada, que después del terremoto prácticamente no había quedado nada y que no existían documentos. Sin embargo, eso a mí como ibarreño y como eh, persona interesada en la historia de mi ciudad me dolió. Y yo, sin embargo, me comencé a dar cuenta de que eso no era verdad, porque los archivos están ahí, tienen una documentación fabulosa que quizás está a la espera de estudiosos que se preocupen de de estos temas. Y comencé yo a investigar sobre los documentos que existen, pero además con una coyuntura, y es de que sobre el terremoto de Imbabura se ha escrito mucho, pero desgraciadamente las cosas que se han escrito no son, casi siempre son repeticiones de lo que ya se ha dicho. Entonces mi interés en la investigación era aportar con nuevos elementos, y felizmente he podido encontrar eh, nuevos datos, nuevos documentos, e incluso encontrar documentos que aunque figuran en investigaciones previas, sin embargo, no se les ha atribuido ni el nombre de su autor, ni tampoco el nombre del repositorio en el cual se encuentra. Yo quisiera, entiendo que sí podemos compartir pantalla, quisiera compartirles un par de fotografías que pueden ilustrar lo que yo estoy diciendo. La primera fotografía que yo les voy a mostrar es quizás para si es que hay gente de Ibarra que nos escucha, es gente conocida, es bastante conocida. Este es el cuadro que Rafael Troya pintó en 1895, es decir, unos 25 años después del terremoto, y que muestra cómo fue esa tragedia Disculpa, no lo en estamos la ciudad viendo, de Ibarra, estamos viendo todo tu archivo de imágenes, por si ¿no? acaso. No sé cómo, No sé, a ver, a ver si la tienes voy que abrir primero y de ahí a ver. me... Ok, ya. Entonces, vale. Voy a ver si me deja hacerlo en este instante. Ahí se observa. Sí, ahí está, perfecto, gracias. Ah, genial. Vale. Bueno, entonces les decía, este es un óleo pintado nada menos que por Rafael Troya. Podemos ver su firma en la parte, en el extremo inferior derecho, en esta parte de acá.
y muestra el impacto de la tragedia en la ciudad de Ibarra. Eh, Troya, claro, como ibarreño, él representó fielmente el paisaje de la ciudad. Se puede ver perfectamente al fondo del cuadro el Imbabura, el Cubilche, incluso al lado izquierdo se puede ver con claridad las ruinas de la antigua iglesia jesuita de Ibarra. Pero además de esto, yo quisiera mostrarles, voy a detener esto, mostrarles también un documento que cabalmente está en el Archivo Histórico Nacional del Ecuador. Es el siguiente que les voy a mostrar en este instante. Esto es. Este documento que estamos viendo son las primeras disposiciones que el gobierno de la época, presidido por el presidente Javier Espinosa, tomó en relación a esta catástrofe. Lo primero que hace el gobierno es conformar una comisión médica eh, con 4 médicos que parten desde Quito hacia la provincia de Imbabura y también acompañados por 2 sacerdotes jesuitas. Pero para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, estamos hablando de 4 personas, de 4 profesionales para atender una tragedia que dejó 20.000 muertos en toda la provincia. Más adelante, días después, el gobierno ya conociendo un poco más de la magnitud de la tragedia, toma la decisión de nombrar jefe civil y militar a Gabriel García Moreno. Este documento es la petición del ministro del Interior de la época, Camilo Ponce Ortiz, al administrador del hospital de Quito, solicitándole que se entreguen a uno de estos médicos, se les entregue un botiquín y se preparen también todo lo necesario para la partida. A lo sumo, dice el documento, en tres horas. Sabemos perfectamente también quiénes fueron estos médicos. Fueron el doctor Miguel Egas Cabezas, el doctor eh, Francisco, eh, se me fue ahora, perdón, se me fue ahora el nombre, un médico colombiano, el doctor Francisco Vélez, y otros 2 galenos más que se repartieron en la provincia de Imbabura. Además de esto, de este documento, también tenemos este otro que les voy a compartir ahora mismo, eh, en el cual este es un documento que ha circulado mucho en la literatura sobre el terremoto, pero desgraciadamente se lo ha transcrito mal muchas veces y también se, no se ha citado a su autor. Aquí tenemos este otro documento. Está escrito en lápiz, también se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y es nada menos que una carta escrita desde Caranqui. Caranqui en esa época era un pequeño pueblo ubicado hacia el sur de la ciudad de Ibarra, hoy en día es parroquia urbana del Cantón Ibarra. Y ahí fue donde se refugiaron en un primer momento los sobrevivientes de esta catástrofe. Y aquí tenemos nosotros la descripción bastante extensa que hace el padre Aguilar, quien además era científico. Él opina sobre pudo haber sido el origen de este sismo. La carta está como, incluso a veces se nota el haber sido escrita prácticamente al apuro, porque las circunstancias así lo demandaban. Pero de esta carta a veces se han extraído fragmentos, pero nunca se la ha transcrito en su totalidad. Y las transcripciones que existen casi siempre contienen errores, omisiones o hasta cambios, a veces arbitrarios, que se han colocado en este documento. Eh, Voy a Eso como para cortar mostrar. ahí, sí, voy Sí, a cortar ahí, para tres que más adelante documentos, tres nos- documentos que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional sobre esta tragedia. más adelante vamos a conversar sobre estos otros archivos que también has indagado. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ana Irma. Ana Irma, pues, bueno, un gusto poder escucharte.
Sé que formaste parte en los programas de contingencia cuando ocurrió el terremoto de Manabí. Entiendo que se formó un comité técnico de emergencia de cultura y patrimonio para plantear las acciones técnicas a realizar en relación a la recuperación emergente y rehabilitación de los espacios de memoria afectados. A su vez, sé que hubo apoyo de organismos internacionales y que en el marco de estas intervenciones incluso se llegó a publicar un manual de procedimientos. Entonces, yo quisiera que me cuentes igual brevemente cómo fue esa experiencia. ¿Estuviste desde el inicio? ¿Te involucraste después? Tal vez muy rápido, ¿qué metodología emplearon para después ya poder ir un poquito más, desarrollándoles un poco más? Y también pues me puedo pensar qué aportes quedaron después de esta labor que ustedes realizaron y que lo hicieron con diversos profesionales. Buenas tardes, Anaira. Buenas tardes. Bueno, como ya decías, yo tuve la participación y para mí fue una experiencia muy linda porque tuve la participación en dos partes. Digamos, primero fue un grupo de compañeros del INPC, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y yo realizamos una visita completa a toda Manta. Esto fue a través de la UNESCO, con un convenio con la UNESCO, y entonces en la recuperación de la documentación. ¿Qué sucedió con esto? Varios compañeros, varios especialistas, realizamos lo que era un diagnóstico en todas esas provincias de Manabí, para ver en qué estado se encontraba la documentación después del terremoto. Por supuesto, nos encontramos muchas cosas porque visitamos los archivos notariales, archivos parroquiales, y entonces ahí a través de esa visita fue que logramos, digamos, rescatar varios documentos que fueron llevados luego para el INPC y fueron intervenidos, o sea, se restauraron esos documentos que estaban ya deteriorados por las causas del terremoto, de la afectación del terremoto. Una vez que ya se llevaron, luego pasó entonces que se realizó, como bien usted decía, lo que era un manual de procedimiento. Y después de eso, entonces el Archivo Histórico Nacional, también en ese entonces estaba la directora Rocío Pazmiño, realizó también otro proyecto en el cual yo tuve la participación con historiadores, con otros especialistas también en conservación, donde hicimos un diagnóstico completo en todo lo que es los ríos. O sea, primeramente fue en Manta, en la provincia de Manta, y luego fue en los ríos. En los ríos también se hizo una visita a los archivos parroquiales, a los archivos de las notarías, y ahí fue una experiencia también muy bonita porque, bueno, en ese caso, en la visita en el diagnóstico que hicimos, se pudo rescatar también documentación que se encontraban en la Notaría Primera de Vince, y esa documentación hoy se puede investigar, está en buenas condiciones y se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Muchas gracias, Ana Irma. Bien sucinta. Chévere. Va a permitir dar más al diálogo. Ya después, ajá, para que... Bueno, ahora vamos a ir con Gaby. Gaby, por favor, a ver, enciendas tu cámara. Bueno, Gaby, no he tenido el gusto de conocerte previamente, pero sé que somos colegas, que compartimos la misma profesión y que de seguro estamos en contacto. Pues de aquí en adelante considero que vamos a estar en contacto. Gaby, tengo entendido que tú has tenido experiencia en relación a algunas inundaciones que se han producido específicamente y que han afectado específicamente al Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico, que trabajaste en el salvataje de su hemeroteca. Asimismo, quisiera que en unos 5 minutitos, así como Ana Irma, nos cuentes cómo fueron los hechos. ¿Fue un factor natural? ¿O en cierta forma hubo algún tipo de negligencia? ¿Cómo fue que se produjo este hecho? Bueno, muchísimas gracias, Archivo Nacional, gracias, Anita, por la presentación.
Quisiera que, no me voy a demorar mucho en la introducción, quiero ir directo a las fotos, porque creo que es mucho más visual para que entiendan lo que les pasa. Entonces, si me permiten compartir pantalla, denme un segundo, encuentro dónde está todo. Listo. Bueno, voy rápido con lo que nos pasó. O sea, yo soy parte de lo que es el Museo Nuclear Corporación Ciudad Alfaro y nosotros tenemos parte del Museo Nuclear, damos asistencia técnica a los otros 3 museos que son parte de nuestra EOD, que es el Museo Manta, Museo Bahía y Museo Puerto Viejo. Entonces, nosotros en el 8 de marzo de un segundo que se me fue la... Bueno, les voy a poner esta primera imagen que espero lo estén viendo, donde dice Museo Puerto Viejo Archivo Histórico. Ahí ustedes pueden ver cómo es nuestra hemeroteca, donde nosotros tenemos casi 64.000 ediciones de periódico, tanto nacionales como del país, que van desde 1920 hasta los años 2000. En la otra foto que está aquí está la ubicación del museo, que va a ser un poco importante en este problema que nosotros tuvimos. Entonces, el 8 de marzo de este año, por un problema en la cisterna del subsuelo del edificio, que no es parte del museo, pero compartimos pared, se nos inunda el subsuelo de nuestro museo. Entonces, comenzamos ahí todo un proceso realmente maratónico de salvataje, y en este espacio teníamos nosotros almacenados 702 cajas de periódicos, porque nosotros íbamos abriendo una caja y le íbamos tratando. Y nos toca hacer todo un proceso de evacuación en el cual se nos afectan de estas 702 cajas, 103 cajas se nos afecta por el agua y las 599 quedan sin daño. Como ustedes pueden ver, en los primeros momentos nos estamos con el agua encima, estamos viendo que las cajas están mojadas, estamos todavía nuestra primera acción es evacuar el agua y después es evacuar las cajas. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar a contrarreloj. Nos enteramos de la emergencia en la madrugada, en la mañana y tarde y noche del primer día están tratando de sacar el agua del espacio. Al día siguiente vienen los equipos que nos van a apoyar, que va a estar incluido, bueno, personal del GAT, personal del INPC, personal de bomberos, militares y nuestro contingente humano de Ciudad Alfaro para evacuar las cajas a los pisos superiores de este momento. Todo esto se hace mediante una técnica porque no podemos, hay algunas cajas que están destruidas, por tanto íbamos a perder la codificación de los elementos, entonces teníamos que ser muy organizados en la forma de evacuar este material. Entonces, bueno, tenemos una forma, hay cajas que están totalmente destruidas, hay cajas que nos toca abrirlas porque hay cajas que están destruidas, pero que una parte está seca, otra parte está mojada. Nos toca hacer una clasificación de todas estas cajas que están destruidas, que ustedes lo pueden ver en la imagen superior derecha, y también nos toca hacer una clasificación de todas esas cajas que no sufrieron afectación por el agua. Prácticamente para esto necesitábamos contingente humano enorme. Tuvimos apoyo también, por ejemplo, de la administración del edificio, en que nos prestaron algunos espacios dentro del edificio para nosotros poder seguir abriendo las cajas y sacando los diarios para buscar la forma de cómo hacerles que se sequen. Estamos en un espacio que es cálido, que es húmedo, encima es invierno, en Puerto Viejo, en Manabí, o sea, todo nos llegó al mismo tiempo. Entonces, el daño que se producía en este ambiente es súper. O sea, nosotros teníamos obviamente un debilitamiento del soporte porque los bienes son bienes que todavía no habían sido conservados. Tenemos problemas inmediatos de humedad, las esporas amanecieron, o sea, fue tan rápido que aparecieron todo el tema de hongos, esporas, manchas, y nosotros teníamos que buscar cómo hacerlo, o sea, tratar de frenar este daño de como sea, y pues tuvimos que hacer varios procesos de experimentación para acelerar el secado, tuvimos que hacer otros procesos en los cuales pues utilizamos indirectamente lo que Dios nos da, que es la luz del sol, otros que fueron más técnicos, como los que ustedes pueden ver en las fotografías, en los que utilizamos temas indirectos de calor como secadoras, planchas, haciendo algún experimento de prueba y error con INPC para poder intentar especialmente bienes que estaban muy húmedos, tratar de quitarles esa humedad lo más pronto posible. Y obviamente también tratar de que se mantenga organizado todo el resto de bienes que tuvieron que separar de las cajas y que se puedan ir secando, porque había unos que estaban muy mojados, húmedos, y otros que estaban secos. Entonces, le hicimos todo un equipo para tratar de acelerar los secados. ¿Qué pasó? Perdón, se me movió algo. Ah, ya.
Y bueno, finalmente, después de este tema, de lo que nosotros hemos realizado, ya hablaremos después, pues, con las preguntas que nos realicen. Tenemos, claro, las acciones que las tuvimos que resolver en el momento. Esta emergencia, la parte más fuerte de la emergencia fue un fin de semana en el cual tuvimos que activar muchísimos contingentes. Pero el proceso que ha sido de secado, de conservación y de ver qué podemos hacer con estos bienes todavía sigue. O sea, hemos logrado secar, pero necesitamos ver qué hacer para conservar, necesitamos ver cómo recuperar la información. Entonces, en medio de todo esto también nosotros identificamos que dentro de las acciones necesarias que tenemos que hacer a futuro son tanto procesos de conservación, restauración de bienes y obviamente lo que siempre se dijo desde el inicio es digitalizar la colección, porque habrá soportes que no van a aguantar una restauración, prácticamente se están deshaciendo por más que se les haya secado. Entonces, la forma de que vamos a perder el soporte, lo que nosotros tenemos que hacer es digitalizar la colección. Entonces, bueno, aquí simplemente les puse finalmente un nombre de todas las instituciones que se movieron con nosotros en el momento de la emergencia y que fue gracias a los planes de contingencia que nosotros ya habíamos realizado por el año pasado por fenómeno del niño, que pudimos tener también estas conexiones rápidas con las instituciones para que nos ayuden y ellos también se activen, porque prácticamente fue todo esto entre un viernes y un fin de semana. Entonces, activar la gente y todo lo demás, pues contamos mucho con el apoyo de las instituciones que les menciono. Y bueno, esto es un ejemplo así súper general de lo que nos pasó y pues ya estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Gaby. Te comento que personalmente yo considero que las catástrofes en las que está involucrado el factor agua son las más complejas de tratar, sobre todo después del evento. En el caso, por ejemplo, de incendios, tal vez es más violenta la pérdida y al final te queda solo lo que se quemó o lo que no se quemó, ya, ¿no es cierto? En el caso de movimientos sísmicos, dependiendo de su fuerza y alcance, puede llegar a ser una afectación leve o muy violenta también, con lo cual luego del siniestro se puede recuperar relativamente pronto, ¿no? O definitivamente pues ya vas por perdido, como tal vez ocurrió en gran parte de los archivos en Ibarra con ese terremoto. Pero en el caso de las inundaciones, yo creo que son más devastadoras ya que se perderá documentación tanto en el momento del evento y también se puede perder documentación en la etapa de contingencia y de recuperación. Y como tú mismo lo mencionabas, en esto es lo que tienes que trabajar es contra el reloj, ¿no es cierto? Ya pues nos profundizarás más adelante sobre este tema. Me queda la duda, bueno, creo que sí, más o menos con tus imágenes vimos que fue un problema tal vez de tuberías, no sé, o de pronto una crecida de río. Bueno, ahí tendríamos que ver, ¿no? Qué tipo de factores fueron, si es algo natural o socionatural. Bueno, voy a seguir con Ana Irma. Espérame. Sí. Ay, no, espérame un ratito. Ya me fui. Ahorita vamos con el Pablo. Voy a darle nuevamente la palabra a Pablo. Déjame ver por aquí. Ay, se me fue. Bueno, Pablo. Ahora sí. Tú me mencionas y ya pues hemos visto algunos de estos valiosos hallazgos que has hecho en documentos de archivo, que me parece bastante interesante lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Es como que ya se han hablado varias aristas y volvemos en lo mismo. Lo interesante y que también hay que rescatar el por qué es importante los archivos, a más de las bibliotecas, evidentemente que son importantes, pero los archivos es porque son estas fuentes primarias y que todavía no están develadas toda la información que estos nos pueden dar. Así es que no sé si tienes algunos otros elementos que me parece interesante que has hecho investigación en el archivo del municipio de Ibarra. Entonces, ¿quedó parte de este archivo luego de este terremoto? ¿Qué nos dicen esos documentos? Pablo, por favor. Es bien interesante justamente sobre el tema archivístico, lo que ocurre en el terremoto de Ibarra. Antes de nada empezar diciendo que en unos pocos meses antes de este sismo, comienza a configurarse la Biblioteca Municipal de Ibarra. Y hay un primer fondo en el cual incluso están libros donados por Pedro Moncayo, este ilustre eh, jurisconsulto y hombre público. Pedro Moncayo, de hecho, fue nada menos que, para los que no le conocen, fue el editor de este periódico El Quiteño Libre.
hacia 1833 durante el primer gobierno de Juan José Flores. Moncayo se había radicado en Chile y desde allá remitió una parte de su biblioteca con la cual se comienza a formar la biblioteca, la primera biblioteca pública, digamos así, de Ibarra, porque antes ya había habido otra en el siglo XVIII y XIX que fue de los jesuitas. Eh, pero también hay disposiciones sobre el archivo histórico. De hecho, en estos días que he estado acá, yo ahorita me encuentro en Ibarra y estoy de vacaciones, he podido encontrar justamente un documento sobre las disposiciones en relación al archivo que se daban antes del terremoto. Básicamente se buscaba que el archivo tenga un lugar exclusivo y que se centralice como en una sola pieza, les llamaban ellos en esa época, los diferentes documentos municipales. Sin embargo, cuando llega el terremoto, todo se destruye, los edificios, y una de las primeras medidas, yo creo que acertadas, es justamente desenterrar los archivos, porque la administración pública tenía que seguir la administración de justicia lo mismo, y para eso necesitas documentos. Entonces, paralelamente a todas las labores de emergencia, también se rescatan los archivos y en el lugar donde se asientan los sobrevivientes, se construye un chozón. Imagínate un chozón, era una casa con techo de paja. Y ahí se coloca todo, comienzan a colocar todos los documentos. Yo, como bien decía Ana María, yo he podido consultar las actas municipales justamente de antes y después del terremoto. Y a mí incluso hasta me enternece porque digo, lo que yo estoy palpando, lo que estoy mirando son archivos que quedaron sepultados en los escombros de esta catástrofe y que pudieron ser recuperados. Ahora bien, no todo se recuperó. Hubo cosas que se perdieron irremediablemente, bastantes cosas. Esta mañana, justamente investigando, encontré unas cuentas que presentaba el síndico de la iglesia catedral de Ibarra, en las cuales él menciona que por el terremoto, que él ya había presentado las cuentas, pero que como ocurrió el terremoto se quedó su informe, digamos, sepultado, que pudo rescatarlo, pero que no pudo sacar todos los respaldos. Entonces, que él presentaba pues los respaldos que tiene. Bueno, entonces esto un poquito para contar cómo era este tema de la gestión de los archivos en un contexto totalmente diferente al actual, en pleno siglo XIX ecuatoriano. Muchas gracias, Pablo. Como tú dices, es algo que enternece, que sobrecoge, ¿no? Tanto la parte histórica como lo que, pues ya cosas más actuales, lo que vimos en el terremoto, lo que se vivió, lo que Puerto Viejo específicamente con este caso puntual. La verdad es bastante interesante, más allá de la parte técnica, también esta otra parte, ¿no? La parte emocional. Ana Irma, tenía yo por aquí una pregunta para ti. Vamos a ver. ¿Consideras que los repositorios de memoria de la provincia de Manabí y de nuestro país en general, luego del suceso que ocurrió en el 2016, actualmente se encuentran preparados para sobrellevar nuevamente un evento de tal magnitud? O sea, el trabajo, toda esta contingencia que ustedes, todos estos profesionales dieron, ahora, ¿estaríamos nosotros preparados? ¿Qué debemos hacer para prepararnos? Bueno, en este caso, ya como les comentaba, cuando nosotros participamos en la recuperación de la documentación, en los archivos notariales y parroquiales, sí vimos mucha falencia en cuanto a lo que era la conservación, cómo tenían que actuar en caso de una emergencia, como este caso, en caso de que fue un caso catastrófico. Sí, en ese caso nosotros, en particular, a cada archivo que participamos, le dimos charlas en cuanto a cómo conservar los documentos, cómo actuar en casos de emergencia y eso. Pero yo creo que se necesita un poco más
digamos, de dar más charlas, de la conformación de los planos, como ya decía Gabriela anteriormente, gracias a lo que sucedió, ellos tenían un plan de emergencia y pudieron actuar. En el caso este de los terremotos, cuando sucedió el, el, el sismo, no había, bueno, eso fue un momento ya preciso, pero bueno, no había cómo recuperar un plan de emergencia, cómo recuperar toda esa documentación. Yo pienso que sí falta un poco más de, digamos, de conocimientos sobre cómo actuar en estos tipos de casos catastróficos, como fue el terremoto del 16 de abril y como puede ser cualquier otro sismo que puede ocasionar. Yo pienso que en los repositorios sí se debe de tomar un poquito más de interés en cuanto a la recuperación de toda esa documentación. Hay una frase que dice, lo que oigo, lo olvido, lo que veo, lo recuerdo, lo que hago, lo aprendo, ¿no? Entonces, tal vez eso también nos falta, es como que en ese momento nos emocionamos, damos la capacitación y no hacemos un seguimiento y no hacemos que se viva, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, yo pienso que en este caso hay que hacer varias capacitaciones, correspondiendo en casos de fenómenos naturales en cada caso, diferentes otros casos que puedan suceder, sí se necesita mucho más de capacitación, porque bueno, quizás como usted dijo, ya se olvidó lo que pasó en el 16 de abril, el terremoto. Entonces sí se necesita un poco de más capacitación, un poco más de, digamos, no sé, como de interés en dar una secuencia a lo que ya antes hemos hablado, en lo que ya antes se había dicho en cada archivo parroquial o archivo notarial, y dar una secuencia sobre todo esto de los planes de riesgo, cómo actuar, qué es lo que hay que hacer en ese momento, digamos, antes y después. Sí, sí se necesita más capacitación para no dejar al olvido lo que ya ha sucedido y que pueda suceder. Gracias, Ana Irene. Gaby, volvemos contigo. Bueno, ya nos has dado bastante amplio, brevemente, todo lo que ocurrió en este caso en particular. Yo quisiera que vayamos ya analizándolo un poquito más, ¿no es cierto? Tú me decías que hubo, o sea, llegó el momento, pasó, les llamaron, es algo también interesante que las personas que son custodias, pues así como ocurre con las vidas humanas, como el doctor tiene que ir hace rato, ¿no es cierto? O estar pendiente. Entonces me imagino que debe haber sido a la madrugada, no sé cómo fue la llamada, ya lo mencionaste, pero lo olvidé. ¿Y qué acciones específicamente hicieron en ese momento y qué cosas hicieron posteriormente? Y aunado a esto, yo quiero hacerte dos consultas. Una, ¿existían previamente algún tipo de tratamiento, inventarios, registros, estaba ordenadito o simplemente no estaba ordenado y eso suma un poco a otro riesgo, ¿no? En este momento de al mojarse. Y la otra es el tema de lo que tú mencionabas, que has trabajado con temas de políticas públicas. Claro, uno es la cosa que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, como profesionales y dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno, ¿qué hace ya las autoridades frente a esto para que no vuelva a ocurrir? Gaby, por favor. Bien. Bueno, vamos en orden para no olvidarme. Te comento. A ver, la respuesta, el susto, se la lleva nuestra compañera responsable, Katy Lopera, que es a la que le llaman a las 5 de la mañana a decirle se nos está inundando el subsuelo, que es el momento en el que el guardia se da cuenta. Porque una de las cosas que era importante aclarar, nosotros somos, o sea, el museo está dentro de un condominio, o sea, de un edificio enorme, de los edificios de la ex previsora, y entonces el problema no pasa en nuestro espacio de museo, sino pasa o sea, nos dividía una pared y pasa en el subsuelo de al lado.
que se rompe una boya en la cisterna y se inunde el subsuelo de todo el edificio, incluyendo pues los afectados nosotros. Los 5 de la mañana mi compañera se le activó, ella llega y lo primero que hacen es pues, o sea, aparte de hablar para ver de dónde venía el problema, que era lo que queríamos saber para parar el agua, comenzamos a activarnos a ver cómo, o sea, la una parte es la administrativa, hablar con las personas para que por favor o sea, de saber de dónde es el problema del agua, saber si es que la administración en ese momento del edificio nos podía dar una mano para tratar de frenar el tema del agua. De parte de nuestro equipo, ¿cuál es la primera acción? Sacar el agua, porque si tratábamos de hacer cualquier cosa de movimiento con el agua ahí, nos podíamos caer, se podían caer las cosas, entonces lo primero fue sacar el agua. Y la segunda era pues tratar de identificar cuánto se había dañado, porque estábamos o sea, casi eran unos 20, 30 centímetros de agua que teníamos que ir sacando manualmente. Entonces, se divide en dos momentos, o sea, en dos grupos, ¿no? O sea, la parte administrativa que tiene que irse un poco peleando, tanto verbal como por documentos para decir, estamos con este problema, necesitamos apoyo, etcétera, etcétera. Y la otra parte es, pues, la parte técnica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que mover los bienes, tenemos que primero sacar el agua, luego necesitamos mover los bienes rápido y entonces necesitamos manos. Y entonces es ahí cuando nosotros comenzamos a llamar pues a las personas que nos pueden ayudar. Y ahí es un pequeño acápite que es importante, que por ejemplo cuando nosotros llegamos a tocar la puerta de militares y cuando tocamos la puerta de bomberos, nos demoramos un poquito en que entiendan por qué era importante que nos ayuden. O sea, porque ellos decían, pero ustedes quieren que les ayudemos a mover cajas. Y decíamos, no, es que no solo son cajas, son cajas que tienen bienes que son patrimoniales, muchos de ellos únicos. Necesitamos, entonces tocaba hacer ese pequeño momento de aprendizaje para que las instituciones que están alejadas a quienes manejamos temas de cultura y patrimonio entiendan por qué era necesario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hubo un caso que los militares, claro, su respuesta primera fue no, pero tienen que hacer un oficio y tienen que esperar no sé cuántos días, entonces claro, eso se fueron arreglando en el camino, nos ayudó también Planta Central, nos ayudaron las compañeras, como te decía, la parte de administrativa, las compañías responsables eran las que estaban peleándose ahí, pero sí perdíamos tiempo explicando a ciertas personas por qué era necesario ese apoyo urgente. A Dios gracias lo conseguimos y lo que se hizo fue sistematizar el proceso que íbamos a realizar. Entonces, porque nosotros en las cajas nos llegan a nosotros mediante un comodato que tenemos con el GAT de Puerto Viejo. Y entonces, como te decía, las cajas venían numeradas y las cajas te decían, por ejemplo, qué periódicos había dentro de cada caja. Entonces, el proceso que se hacía normalmente cuando no estábamos en emergencia era pues, trabajabas caja por caja, sacabas la caja de donde estaban almacenados, abrías y comenzabas a hacer el proceso diario por diario y luego pues se ponías bonitamente ya arreglado, conservado y todo lo demás, lo ponías pues en el espacio donde tenemos el archivo y la hemeroteca, que es la que está abierta al público. Entonces, teníamos información en las cajas también, que era importante, que eran todo este tema de códigos para no perder los documentos. Entonces, el momento en el que nosotros comenzamos a hacer el movimiento, de hecho, teníamos una persona que el rato que salía del espacio donde estaba la caja, cogía el número y a la última persona donde habíamos puesto los espacios de salvataje también registraba los números, de manera que teníamos la secuencia de cómo eran las cajas que se iban moviendo. De paso, las cajas que estaban dañadas también se les registraba el número y inmediatamente se sacaban los bienes de la caja y se les ponía secado. Entonces, era un trabajo de muchas manos, que esto se lo hizo para el sábado, o sea, sacar el agua nos costó un día. El sábado comenzamos a trabajar, domingo continuamos con el trabajo y de ahí los siguientes días en tratar de que todas estas cajas se muevan de manera organizada y no perder esa información que ya teníamos puesta antes, porque si perdíamos esa información, pues nuestras listas no iban a servir de nada y otra vez nos iba a tocar a modificar todo. Entonces, ya, pues, aparte, ya creo que con eso ya te respondí una de las preguntas que me hiciste con respecto al tema de la organización de las cajas. Sí, la tenemos y de hecho eso nos ha permitido a nosotros poder hacer el movimiento de una manera organizada y eso también cuando llegaba la gente que nos apoyaba se le tenía que decir, o sea, tenemos que hacer esta secuencia para subir las cajas, tenemos que ponerlas en el espacio en este determinado orden para no perder la secuencia. Entonces, y eso ir controlando pues con otras personas para poder tener la información más o menos ubicada. Y eso, de hecho, todo este movimiento nos sirvió también para después nosotros poder identificar qué cajas son patrimoniales. O sea, nosotros teníamos, solo las cajas podían venirte bienes que podían ser, por ejemplo, de 1975, del 98 y de pronto había unos del 40 o del 30.
Entonces, gracias a esta información de las cajas y dónde los fuimos poniendo, nosotros pudimos identificar, por ejemplo, qué bienes son patrimoniales. En el momento en el que nosotros tengamos que tomar una decisión futura de, por ejemplo, hacer una intervención por ejemplo, de bienes, quizás priorizar los patrimoniales, porque hay bienes espectaculares. Teníamos toda la secuencia de lo que fueron, por ejemplo, las notificaciones de cómo el Ecuador recibía las noticias de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque yo me la pasé tomando fotografías en medio del desastre, pero había una información súper interesante de sacar. Lastimosamente también nos vimos en la cruda realidad de que sabíamos que hay bienes que iban a morir. O sea, ya tratamos de hacer lo posible, lo imposible, pero también teníamos que o sea, llegar a esa conclusión, ¿no? Y realmente hay algunos bienes, realmente hemos logrado un secado completo, lo que es bastante, pero nosotros tenemos identificados que hay bienes que o sea, por ejemplo, a causa de los hongos, se perdió mucha de la información que tenía el documento, entonces se pudo secar y todo, pero ya la mancha del hongo lo mató la información que tenemos ahí. Y es por eso que nosotros estamos hablando de que el siguiente proceso, que obviamente puede ser con conservación, pero más queremos que se dé prioridad al tema de digitalización. Porque desde el inicio se manejó la situación que decíamos que si es que esto nos va tan mal, tenemos que, si no podemos salvar el soporte, tenemos que salvar la información. Entonces, de hecho, es con lo que estamos trabajando para las siguientes fases. Y no sé si se me queda alguna de las preguntas. ¿Me puedes repetir, por favor? Creo que de cierta forma lo has contestado. Te hablaba de la parte de las autoridades, ¿no? Y aquí quiero hacerte la pregunta. ¿Tuvieron presupuesto para esto? No estaba A ver, contemplado. ¿Cómo fue que que solventaron todo lo que me ya, dices del... te digo, eso es uno de los handicaps que tuvimos en esta circunstancia y que quizás es un handicap que se maneja dentro de lo que es el sistema de público. Porque si bien a uno siempre estamos, obviamente necesitamos una organización, siempre trabajamos por procesos, hacemos las contrataciones o lo que sea necesario, pero demanda un tiempo. Lastimosamente no tenemos un fondo que sea así de emergencia, ¿no? O una caja chica o alguna cosa de ese momento. Nosotros no hemos podido, no lo teníamos en el momento. Entonces, dependimos mucho de ayudas. Por ejemplo, estábamos haciendo un secado con toallas, estábamos protección para nosotros, guantes y todo cuando comenzamos a ver el tema de los hongos. Y trabajamos mucho con apoyo, como se dice, incluso de nuestros mismos compañeros ayudaron, nuestro propio contingente Plata Central nos mandó cosas que ellos podían hacer, pero no contábamos con un dinero físico para poder hacer otro tipo de compras, ¿no? Entonces, eso por un lado, nos dimos cuenta en su momento que fue un handicap, porque claro, tú organizas para el año lo que tengas que hacer de tus gastos, pero es que creo que no lo pensamos de que sería necesario mover rápido un dinero, porque no es que puede que haya para un proceso, pero el proceso te demora una semana, te puede demorar 2 semanas y tú estás con todo ahí, entonces éramos como que, bueno, ¿cuál es el plan B? Pues pedimos que nos ayuden con cosas, gente también que dijo, bueno, compramos cosas para ayudarles y todo, entonces no hay esa situación de cómo manejar económicamente la emergencia. Nosotros tuvimos ese. Entonces, todo lo trabajamos mucho. Igual, los mismos del GAR también hicieron cosas de donación, los del INPC vinieron con plata y persona. O sea, hubo mucha buena voluntad y mucha buena conexión con las otras instituciones públicas, pero la parte económica, los tres nos encontramos con la misma situación. No tenemos un contingente económico que pueda hacer ese rato de necesitas comprar guantes, necesitas comprar mascarillas para protegerte, necesitas comprar material para volver a empacar o para tratar de secar. O sea, no. Esa fue el tema y Y lo identificamos. ahora, después de este evento, ¿cuentan con ese presupuesto? No, de momento lo hemos preguntado porque sí hicimos la consulta en su momento, pero parece que o sea, lo que nos han dado a explicar nuestras compañeras administrativas es que como que dentro de nuestro sistema público no existe esa posibilidad, porque me imagino que el dinero debe estar totalmente planificado, les entiendo perfectamente, pero como que esta posibilidad de tener un fondito de emergencia que se active rápido no está dentro de la estructura. Entonces, creo que ese cambio sería algo que se tendría que trabajar ya a otro nivel. Entonces, para generar esa opción, porque o sea, a nosotros nos tocó un tema emergente por un accidente del edificio, pero incluso porque cuando nosotros estábamos haciendo planes de contingencia, también a veces no pensamos, o sea, de cómo son aquí los climas de aquí. Yo hablo desde aquí de Manaví, ¿no? Un día estás todo chévere y después te cae una lluvia y terminas inundado, se te cae el techo, se te entra el agua, entonces hay cosas que no puedes planificar, pero sí es necesario tener un backup en ese.
Entonces, claro, lo preguntábamos mucho y dijeron, pero bueno, habría que entonces hacer alguna modificación más arriba para que pueda existir esa posibilidad. Entonces, de momento seguimos sin eso, pero se han hecho varios movimientos. Ha sido todo una historia, una telenovela de esto. De hecho, justo Ana Irma, que nos acompaña, ella me escuchó en momentos de angustia llamándole yo para preguntarle cosas de tanto de Archivo Nacional como también de llamando a gente de INPC. En eso tengo que reconocer que tenemos una buena conexión entre profesionales, o sea que el momento que necesitamos ayuda te contestan la llamada, están viendo cómo ayudarte, te dan seguimiento y todas esas cosas. Estoy yo súper agradecida en eso, pero quizás en esta otra parte del tema, como te decía, económico para salir y la otra parte de que fuera de nuestro círculo, que es cultura, entiendan el valor que esto eso nos dimos cuenta, nos dimos contra el piso, porque era gente con la que sí hemos trabajado, pero explicarles era como, porque decían, no, 3 días el oficio tiene que andar con una semana, no podemos atenderle. Entonces, incluso las mismas autoridades tuvieron que intervenir. Pero ahí nos dimos cuenta que dijimos, no debería ser, o sea, deberían ellos entender, el momento que dicen, ¿sabes qué? Son bienes patrimoniales, son bienes culturales, o sea, como ya tener activado el chip. Entonces, ahí nosotros reconocimos ese hándicap, dijo, quizás nosotros como institución no difundimos bien estos temas en las otras instituciones y por eso no se entiende porque nos hablaron de una mesa que hay de emergencias que están conectadas interinstitucionalmente, incluso activar esas mesas, claro, se tenían que activar desde Quito y luego de Quito tenían que venir a territorio, a veces eso demoraba. Entonces, sí hay un problema ahí que el tema cultural no debería quedarse solo en la cultura, o sea, no deberíamos tener que haber estado sufriendo tanto para explicar a la gente por qué era necesario hacer. Entonces, quizás en momentos de paz, como los que ahora ya un poco después se nos pasa el susto, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que las instituciones lo tengan presente? Que el momento, nosotros les decíamos, es como salvar una vida. O sea, si usted espera una semana más, esto ya no ya desaparece. Entonces, ¿cómo entienden que la importancia del patrimonio y cómo es que eso se transmite a las instituciones que son nuestro backup? Porque en el momento en el que hacemos los planes de contingencia y todo, nunca los hacemos solos. Siempre estamos pensando dónde está Policía Nacional, dónde están militares, dónde está bueno, ya no existe defensa civil, pero bueno, ¿dónde están las ayudas a esto? Entonces, pero que ellos no sepan, es un tiempo que pierdes y que no te recuperas. Gaby, le voy a dar la palabra a Ana Irma y más o menos en la misma línea. ¿Qué pasó en este terremoto? O sea, evidentemente se dio prioridad a las vidas, a los seres humanos. Posiblemente después se le dio prioridad a las edificaciones. ¿Y dónde estuvo la parte cultural? ¿Dónde estuvo los archivos? ¿Se dio un presupuesto? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo ves desde tu profesión? Estás con el micrófono apagado. Sí, ¿me puedes repetir un momentito la pregunta? Mm. Claro, bueno, Gaby nos estaba contando un poco de cómo fue este evento que ellos tuvieron y que no tuvieron un presupuesto, no había algo planteado para este tipo de eventualidades. Lo mismo nos ocurrió cuando fue el terremoto, o sea, estábamos viviendo la vida y de pronto nos llega esto y pues buscas de donde sea para poder solventarlo, los inconvenientes. Y se dio prioridad efectivamente a la vida humana, se dio prioridad a las partes inmuebles también. ¿Qué pasó con la parte cultural? O sea, cuando tú estuviste, entenderé que fue mucho tiempo posterior ya al evento como tal, se planteó, había cosas que costaban, ¿no es cierto? Entonces, aparte del trabajo, de lo que ese apoyo de otras instituciones como UNESCO, como país, ¿se preveyó un presupuesto? Y luego de eso, ¿se ha planteado que exista, no sé, desde la Secretaría de Riesgos, algo que tenga que cubrir a la parte de cultura, de patrimonio? Tal vez tú conoces de ello. Sí, no, en este caso, en ese momento que nosotros tuvimos la visita para realizar todo lo que es la recuperación de los documentos en el caso del terremoto, en ese caso, sí, como bien lo decía, sí tuvimos un apoyo de la UNESCO, del Ministerio de Cultura, tuvimos apoyos también de los proyectos ADAI,
Por ejemplo, yo mencionaba que el archivo histórico de aquí del Ecuador, que en ese entonces estaba la, la directora Rocío Pazmiño, sí se hizo todo un proyecto, un convenio, y sí se logró, digamos, un presupuesto para la participación de los equipos ahí, para la recuperación de toda esa documentación, porque bueno, hubo documentos que sí se trajo aquí a Quito y se recuperaron esos documentos. También hay otros fondos que fueron rescatados también y hoy por hoy se brinda servicio al público, pero eh, digamos también se ha formado como varios proyectos que dieron la posibilidad de poder recuperar y de participar en esos proyectos. Ahora, como tal, sí existen por la Secretaría, no por la Secretaría de Riesgo, pero en cada archivo sí tiene un presupuesto, por lo que yo sé, hasta lo que yo sé, un presupuesto en caso, siempre cuando se realiza un plan, digamos, un plan de riesgo, nosotros ponemos un presupuesto aproximado para ante cualquier situación. Y entonces, en este caso, el archivo histórico ha propuesto, pero bueno, de ahí a que nos den el presupuesto y nos designen a cada archivo y un presupuesto exacto para eso, yo no lo sé, no tengo conocimiento. Claro, por ejemplo, yo igual, ¿no? O sea, se ha planteado el realizar los planes, claro, uno ya tiene más o menos el esquema, qué metodología vas a usar y todo, pero a veces del papel no pasa y es complejo, ¿no? O sea, es complejo, eh, creo yo, como decía Gaby por ahí, tiene que escalar un poquito más allá. Bueno, Pablo, también, A veces dígame. necesitamos el apoyo de otros países, como fue en este caso, que sí necesitamos el apoyo y bueno, nos brindaron ese apoyo de presupuesto en ese entonces. Pablo, un poco lo que están relatando las compañeras es algo actual, pero que después va a ser histórico. O sea, todos esos informes, de esas actividades que han realizado, en algún momento de pronto, en 100 años, alguien va a revisar, ¿no es cierto? Así como tú lo estás haciendo. En estos documentos que tú has logrado indagarles, preguntarles, ¿hay esto? O sea, ¿ves tú este tipo de cosas que las personas, estos personajes que tú has mencionado, se conduelen, hablan sobre cómo recuperar documentación y patrimonio como tal? Sí, totalmente existe. Desde el primer momento que ocurrió el terremoto de Imbabura, existió una preocupación de salvar justamente ese patrimonio, tanto en lo documental como también en lo artístico. Porque, por ejemplo, esta mañana encontraba unos documentos sobre cómo logran rescatar los ibarreños los retablos de la antigua iglesia jesuita, ¿no? Ahora, claro, en esa época el contexto era diferente, ¿no? Entonces nacía también de una necesidad. Es decir, no te podías dar el lujo de construir nuevos retablos, sino tenías que usar los que había. Y en el caso de los archivos también parte de una necesidad, es decir, que la administración de justicia, el desarrollo de la ciudad, las cosas de la vida cotidiana, pues no se podían detener, pero todo eso necesita documentación para, qué sé yo, hasta por el impacto que había dejado la tragedia, para tú reclamar dónde era tu casa, tú necesitabas contar con tus documentos, necesitabas sacar las escrituras, las escribanías necesitaban contar con todos sus archivos. Entonces, sí existió esa preocupación y felizmente esos archivos han perdurado hasta el día de hoy. Ahí yo creo que también es importante destacar la labor de catalogación que se hizo en los años 80s y 90s por parte del Banco Central, ¿no? Es decir, por ejemplo, esas fichas que son escritas a máquina, que yo las he podido revisar, sirven hasta este momento. Es decir, si no hubiera esas fichas sería muy, muy difícil encontrar toda esta información de la que yo estoy hablando. Entonces hubo un esfuerzo muy,
loable por parte de esta institución en catalogar. Y fue una catalogación muy bien hecha, porque no solamente se lo hacía desde la parte, desde la norma archivística, sino también desde el conocimiento histórico, que eso es clave, porque a veces ha pasado pues que claro, puede ser muy perfectamente descrito desde lo archivístico, pero no estás revelando el documento desde la parte histórica, a lo mejor ahí se cometen errores. Pero en este caso no, la persona que realizaba esa catalogación conocía muy bien la historia, conocía perfectamente los términos de la época, ¿no? No solo de esa época, sino incluso de época anterior. Y gracias a eso, o sea, gracias a esa labor de salvar esos archivos después del sismo, incluso podemos conocer eh, documentos sobre otros momentos, no solo de la vida de Ibarra, sino en general del norte del país, de otros momentos históricos. O sea, se salvaron documentos del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, los cuales hoy podemos conocer gracias a eso. Ahora, sobre lo que tú me dices de lo que pasa con la documentación actual que se va generando, ahí yo creo que de alguna manera sí se debe conservar los documentos físicos, porque yo sé que estamos en la era de lo digital y que ahora todo el mundo piensa que todo está en el Internet, pero eh, la im- es importante que en algún lugar del país se guarde esa memoria, porque de lo contrario, todo lo que estamos haciendo hoy, de alguna manera, más adelante se volverá histórico y no corremos el riesgo de que no se guarden registros. Yo a veces me hago la pregunta, ¿qué está pasando con otros archivos más contemporáneos? ¿No? O sea, ahora hay una norma que creo que, sobre todo en la parte de los documentos contables, me parece que habla de que a los 7 años se debe guardar la información y pasados esos 7 años se destruye. Entonces, si se destruye de ahí y a mala hora también desaparece lo digital, ¿dónde queda la historia? O sea, pregunta que yo me hago es quién va a escribir la historia acá. Esa es una pregunta compleja que yo estoy haciendo ahorita porque seguramente me dirán que hemos llegado, como decían antes, al fin de la historia, pero yo creo que no. La historia se sigue escribiendo todos los días. Así es que eh, creo que con todas las tecnologías que existen actualmente, es importante resguardar el presente, pero también el pasado. La digitalización, yo quisiera también hablar un poquito sobre eso, es clave porque nos permite justamente de lo que han hablado las compañeras, ¿no? O sea, la conservación, ¿no? Yo trabajo en la Biblioteca Aurelio Espinosa, por ejemplo, nosotros llevamos adelante desde hace mucho tiempo un proceso de digitalización que justamente permite eso, conservar en mejores condiciones y a su vez promover el acceso de las personas a esta información. Pero desgraciadamente este tipo de procesos, por lo que tú decías, Ana María, por la falta de presupuesto, a veces no han avanzado como se debería. El sueño algún día es de que todos los archivos estén digitalizados y digamos de libre acceso, pero bueno, hacia ese horizonte hay que caminar. Eh, Además, con esto cierro, el, este tema de la digitalización permite también un mayor acceso, porque a veces, por ejemplo, una de las dificultades con las que nos encontramos en los archivos, desde que a veces, por ejemplo, tienes todo un cajón con fichas y tienes que ir con paciencia benedictina revisando, 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 hasta que encuentres el documento que es de tu interés. Eso lleva tiempo y no siempre se tiene ese tiempo disponible. Entonces, la digitalización de alguna manera ayuda también en ese sentido. Gracias, Pablo. Bueno, ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas, así es que por favor, las personas que estén participando de este diálogo, anímense a preguntar cualquier tema que los compañeros nos puedan dar información. Hay una pregunta justamente para ti, Pablo, de Guillermo Yacelga. Él consulta si existen las actas y documentos, por ejemplo, de Atuntaqui anterior a 1868. Tal vez tú sabes de aquello. Bueno, en esa época, antes de 1868, Atontaki era parroquia rural del Cantón Ibarra. Entonces,
Yo lo que sí he encontrado es varias menciones a esta población, pero en las actas ibarreñas, ¿no? Atuntaqui recién empieza como cantón en el año 38, si no estoy mal. Entonces, sí, sí hay información de esto, pero como digo, hay que buscar con muchísima paciencia y conociendo un poquito también cómo suelen organizarse los archivos. Y también, yo digo, no está por demás decirlo, también con un poquito de respeto a la labor tanto de los archivistas como de los historiadores. ¿A qué voy? A que no se trata de compartir documentos sin más, sino que creo que lo que menos podemos hacer es mencionar las fuentes donde encontramos nuestra información. Y a veces hay que ser cautos porque, al igual que ocurre, por ejemplo, con las fotografías históricas, que las compartes entre comillas, viralizan en dos días, lo mismo puede pasar con los documentos. Entonces hay que ser un poco cauto con la socialización también de esos documentos. Gracias, Pablo. Bueno, por el momento hay saludos. Tenemos algunos saludos de Carolina Cornejo. Dice, felicitaciones de Archivo Histórico. Excelente, licenciada Ana Irma Yantá. También, bueno, de Guillermo, que ya dijimos, Guillermo Yacelga, de Vicky Vera Tihuave. Por acá hay otra pregunta de Erika Amaguaña. Dice, vemos que la gestión de riesgos es fundamental para los archivos, pero ¿existe normativa que obligue a las instituciones a adoptar estas medidas? Esta pregunta va dirigida hacia los tres. A Pablo no le voy a dar la palabra porque ya se la di en su momento, pero tal vez no sé si Ana Irma o Gabriela nos pueden responder a esta pregunta. ¿Quién se anima? Bueno, en este caso, como decía Erika, la gestión de riesgo es muy fundamental, porque, bueno, sin la gestión de riesgo en un archivo, si no tenemos un plan de riesgo, ¿cómo vamos a realizar en caso de una situación que se presente, ya sea, digamos, un fenómeno natural o antropogénico o cualquier otro fenómeno, si no llevamos un plan de riesgo y ese plan de riesgo le damos continuidad, pero no es un plan de riesgo de que quede solamente en la persona, en los conservadores, ni en alguno. Es un plan de riesgo el cual se le debe de dar difusión a todo el personal de archivo. ¿Por qué? Porque todo el personal de archivo es muy importante que tenga el conocimiento de cómo actuar antes y después de un fenómeno ocurrido, porque bueno, puede ser un incendio, puede ser una inundación, y entonces todo el personal de archivo, en este caso, debe de tener conocimiento de cada plan de riesgo que tenga en cada archivo, en cada institución, cómo es que puede hacer simulacro. Digamos, en nuestro archivo nosotros hemos seguido talleres, se han dado conferencias y se le está dando una continuidad a lo que es el plan de riesgo, a lo que los riesgos ocasionados y los riesgos que pueden afectar de acuerdo a la documentación o de acuerdo a cada objeto, digamos, artísticos, culturales, patrimoniales, documentales, en todo ese caso. Sí, se debe de seguir, dar continuidad y tener planes de riesgo en cada institución y en cada archivo. Gracias, Ana Irma. No sé si Gaby, tú conoces algo existe una normativa, o sea, dentro de cada uno de sus archivos internamente existe, y también como Archivo Nacional, hay una pregunta para Alejandra. ¿Estamos haciendo algo para que pueda haber una normativa macro, ¿no es cierto?, de la cual nosotros, como cada uno de nuestros archivos, pueda elaborarla para específicamente nuestros archivos? Entonces, primero, Gaby, tal vez si es que nos puedes decir algo, si no, le damos la palabra a Alejandra, si es que se encuentra por ahí. Sí, bueno, te iba a comentar que, o sea, nosotros estamos obligados a todo el tema de protección del patrimonio desde la Ley de Cultura.
La Ley de Cultura tiene al Ministerio de Cultura como organismo rector, pero también nuestro brazo investigador y nuestro brazo que nos ayuda en temas de patrimonio cultural es INPC. Entonces, existen ya incluso dentro del ministerio existen algunas con manuales, normativas internas que nosotros sobre todo nos faculta el tema de conservación. Lo que quizás nos falta, a veces nos hemos dado cuenta que las falencias, especialmente en territorio, es por desconocimiento de la norma o desconocimiento de la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso muy específico que nosotros tenemos de patrimonio documental, es bien interesante porque desde la ley te dice 50 años y señores, todo es patrimonial. Entonces, es un tema que a veces se pone en discusión, pero bueno, la ley lo establece de esa manera y entonces si es que te pones a pensar de esa manera, porque por ejemplo, si es que algo es arqueológico, tú tienes que primero pasar por una verificación de que ese bien en efecto sea arqueológico. Si tienes un bien artístico, tiene más o menos que pasar por la misma secuencia. Con el patrimonio documental, tiene ese detalle en la ley que te dice 50 años y todo es patrimonial. Lo único que queda fuera creo que son libros contables. No, en eso sí, 100% no estoy segura cuáles son. Pero el resto de documentos ya son patrimoniales. Entonces, si tú vas a cualquier archivo que te digo, por ejemplo, a veces de GATS o archivos de ese estilo, que sean más de gestión pública o de incluso de escuelas, o sea, y ellos dicen, bueno, es que yo tengo cosas desde el inicio de 1900 y el señor, usted ya tiene cosas que son patrimoniales, o sea, inmediatamente son patrimoniales y por tanto usted tiene que hacerse cargo de esos bienes. Entonces, hay un desconocimiento como te digo, de la ley. Hay un desconocimiento de la normativa y ahí también hay un gran desconocimiento por parte del público externo de a quién tengo que acudir. Porque a veces la gente, por ejemplo, viene al museo y te dice, tengo esta pieza arqueológica y es, señor, nosotros no hacemos esas cosas, eso lo hace INPC. O igual, ellos necesitan alguna directriz y entonces no se saben a dónde se tienen que ir. Entonces, en últimas, después terminan sin hacer el trámite porque no saben para dónde caminar. Entonces, pero de que existe, incluso como lo había mencionado, en su momento se han desarrollado manuales, existen incluso manuales internacionales, los cuales nosotros estamos ligados también a cumplir por ser parte de la UNESCO, por ser parte de los organismos internacionales y todo lo demás. Existe una estructura jurídica y una normativa que te dice y te obliga que tienes que hacer estos planes de prevención. Pero es que mucha gente no los... Entonces es que por eso hay esa situación de omisión. Pero, por ejemplo, en el caso ya institucional del ministerio, por ejemplo, nosotros tenemos que estar todo el tiempo actualizando, por ejemplo, planes de contingencia. No es lo mismo fenómeno del niño en el austro que fenómeno del niño en la costa que fenómeno del niño en la sierra. Entonces, por ejemplo, se da estas cosas y hay que comenzar a hacer, y ahí es un poco también que nos encontramos pues con esto de que, y por más que planificas, nos dimos cuenta lastimosamente nosotros con este incidente, que a veces los problemas pasan y que no lo planificas y que tienes que aprender a resolverlos. Pero es bien importante cuando la gente conoce. Y claro, y cuando se les habla de ley de cultura, se les habla igual de, porque hay una ley de cultura y hay otra que es como la ejecutora de la ley de cultura, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, hay varias información que protege y que te obliga como ciudadano que tú tengas una responsabilidad frente al patrimonio cultural. Sin embargo, la gente no lo conoce y lo más triste es que a veces la gente le tiene miedo o lo relaciona como que algo que me va a limitar mi crecimiento o me va a limitar a mí como. Entonces, es un problema para mí, no es algo beneficiado. Entonces, tenemos las herramientas, hemos escrito cosas muy chéveres en herramientas, pero no existe la difusión. Y ahí también, pues, necesitamos un. Gracias, Gaby. Alejandra, tal vez nos completas de esto. ¿Qué nos puedes decir? Y bueno, tenemos un poquito de tiempo y no sé si es que nos podemos alargar. Si no, ya pues vamos. Anita, gracias. Si me permites, yo quisiera un poco ir cerrando la mesa con unas consideraciones más que nada. Efectivamente, como partí diciendo al inicio, fue un aprendizaje. Siempre el estar con compañeros de los archivos es aprender, pero el ir viendo cómo en los diferentes espacios se necesita gestión de los archivos, entender mejor los archivos y vincularse no solamente entre los archivos históricos a través de las redes, sino de los archivos administrativos, vincularse con los archivos históricos.
es importante, ¿no? Esto nos ha hecho también comprender que hay distintos riesgos en distintos lugares y que efectivamente hay normativas, sí hay. En la ley de cultura, en la ley orgánica de cultura se habla de la competencia del INPC respecto a la gestión de riesgos. Ellos, por ejemplo, tienen un mapa de riesgos. Justamente habíamos conversado con ellos hace un par de meses porque ellos tienen mapeado a nivel nacional los distintos repositorios. Nosotros, te cuento que en el marco de la red de archivos históricos les pasamos todo el listado de los 67 archivos registrados en la red para que los mapeen y establezcan los riesgos que cada uno tiene a nivel nacional de acuerdo a las amenazas del entorno, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay un ofrecimiento, entendemos que también hay una cuestión administrativa que no siempre es muy ágil, pero están siendo mapeados ahora mismo los archivos históricos a nivel nacional para determinar en el INPC los riesgos. Luego también hay metodologías, en Ecuador hemos utilizado algunas, como bien dice Gabriela, han habido varios intentos de plantearnos unas metodologías de riesgos. Sabemos que hay la Secretaría de Gestión de Riesgos, sin embargo, cada espacio tiene sus propias realidades y la metodología que utilizamos en el caso del Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, es la metodología ICROM, que va haciendo un análisis desde los espacios, ¿no es cierto? Desde lo más grande a lo más chiquito, desde el lugar donde se sitúa geográficamente el espacio, cuáles son las amenazas que tenemos en nuestro entorno, y luego hasta llegar al contenedor propiamente e incluso al propio soporte documental. Te cuento, por ejemplo, que cuando tuvimos el alud a la UCI en el 2023, en marzo de 2023, para nosotros fue un aprendizaje, porque teníamos, como todos tenemos, unos planes de gestión de riesgos que eventualmente no, como dice Gabriela, estaban destinados para eventos particulares, no miraban toda la integralidad de problemas que podía tener un espacio y toda la concatenación de riesgos que podían partir de uno, ¿no es cierto? Porque si es que tenemos una luz, por un lado podemos tener que se cubre el espacio con tierra, luego podemos tener lo que nos pasó, fluctuaciones de temperatura y humedad en el espacio. Entonces hay muchas cosas que hay que empezar a analizar y no solamente un evento. Nuestro plan nos debe permitir afrontar muchos eventos, prevenir muchos eventos. Entonces, ese análisis lo aprendimos a hacer. Otra cosa que nos decían cuando tuvimos el acercamiento con la Secretaría de Riesgos del Ministerio de Defensa, a presupuestar el riesgo. ¿No es cierto? Porque no es solamente decir, vamos a tomar estas rutas de escape o vamos a hacer esto en este sitio seguro. No, hay que saber que vamos a necesitar unas manos para evacuar, en qué momento preciso vamos a evacuar, cómo vamos a manejar las alertas que nos dan los COEs locales. Por ejemplo, tenemos las alertas naranjas, las amarillas, las rojas. ¿Qué vamos a hacer en cada momento? ¿Qué acciones se desprenden de cada momento de alerta? ¿Y qué presupuesto vamos a aplicar para cada acción que estamos emprendiendo? Entonces, en cualquier momento yo quiero poner, como siempre lo hago, a las órdenes el trabajo que se ha hecho en el Archivo Histórico Nacional, porque creo que este trabajo conjunto logra resultados óptimos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una experiencia que la hemos ganado a fuerza de lo que nos ha ido ocurriendo. Hemos tenido que ir averiguando y aprendiendo. Hemos aprendido, creo que ha sido un trajinar importante. Y lo que tenemos podemos compartirlos con los compañeros cuando quieran revisar nuestro plan de gestión de riesgos, están a las órdenes, ahí ya tenemos trabajado el tema de brigadas, el tema de alertas cantonales, cómo vamos a trabajar con los COEs, cómo hacemos este análisis, como digo, de lo macro a lo micro. Entonces, trabajemos conjuntamente y aprendamos unos de otros. Eso nada más, Anita. Gracias. Muchas gracias, Vero y Alejandra. Y te agradezco, pues justamente lo que nos estás diciendo. Tú pusiste este impulso, ¿no? Para que todos ya trabajemos, no cada uno desde donde puede, sino
tratar de converger todos y apoyarnos todos como red de archivos que somos. Creo que no hay más preguntas. Bueno, me quedaron algunas cosas que me hubiese encantado hablar, por ejemplo, el tema de infoxicación, el tema de los riesgos tecnológicos. Todos nos volcamos hacia la parte de los documentos físicos y específicamente incluso de los documentos en soporte papel, pero no hemos planteado los otros tipos de soportes y sobre todo el riesgo tecnológico, como decía Pablo, ¿qué pasa con todo lo que está digitalizado? Claro, o sea, digitados, pero ¿y qué va a pasar esto en 150 años? Entonces, son cositas que pues las podemos ir hablando en alguna otra oportunidad. De mi parte, creo que ya he culminado y pues les cedo la palabra al Archivo Nacional. Muchas gracias. Gracias también a todos. Muchas gracias, Ana María, por su moderación. Agradecemos a nuestras invitadas e invitado de hoy por esta charla, la cual ha sido una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la conservación del patrimonio documental. A través de los testimonios presentados, hemos podido conocer estos casos donde el daño y la pérdida de información histórica, además de la grave afectación que ha representado para sus instituciones y el país, también nos ha hecho reflexionar sobre las acciones pertinentes para mitigar los riesgos y nos muestra la necesidad urgente de contar con políticas y planes de emergencia en todas las instituciones que custodian documentos. Para finalizar, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y visitar nuestro sitio web en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando durante el resto del año. Una excelente tarde a todos. Gracias, Jonathan. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta pronto. Gracias a usted.